Buenos días. En el video que vamos a grabar ahora vamos a tratar el estatuto de los trabajadores agrarios. En el año 2011 se sancionó la ley 26727 que regula actualmente el trabajo de los trabajadores agrarios, que antes de la sanción de esta ley estuvo regulada por la ley 22248. Y esta ley nueva vino a producir algunos efectos muy importantes en el reconocimiento de nuevos derechos y sobre todo en la reformulación de las categorías profesionales de los trabajadores agrarios, que vamos a ver ahora. Eh, Al comienzo de la ley, como la mayoría de estas normas hace, establece cuáles son las fuentes de regulación, ¿no? En el artículo 2, la ley dice que serán fuente de regulación del trabajo agrario la presente ley, obviamente, la ley de contrato de trabajo en todo lo que sea compatible y no se oponga a lo regulado específicamente en la ley 26727, los convenios y acuerdos colectivos, tanto los vigentes como los que se celebren con posterioridad, las decisiones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, entidad que la propia ley regula en su composición y atribuciones y que vamos a ver cuando llegue el momento, pero que funciona como la autoridad de aplicación, no solo la autoridad, a ver, es la autoridad de regulación de la ley y tiene una serie de competencias que vamos a ver cuando llegue el momento. La voluntad de las partes, es decir, se refiere a lo que se hubiera pactado en el contrato individual de trabajo y los usos y costumbres que están siempre presentes en el ámbito del derecho del trabajo y de todo el derecho, ¿no es cierto? Los usos y costumbres, nosotros recurrimos a ellos cuando todo el resto de las fuentes formales no dan respuesta y la cuestión puede ser decidida por el modo en el que, con algún tipo de conciencia de obligatoriedad, una conducta es seguida por todos los que están vinculados por relaciones en una determinada sistema de relaciones jurídicas, y eso es lo que le da peso al uso y costumbre como fuente normativa, ¿no es cierto? Es decir, lo que quiero que les quede claro es que no cualquier uso o costumbre integra la fuente normativa a la que vamos a recurrir para decidir la extensión o no de derechos y obligaciones, sino aquellos usos y costumbres que son seguidos con conciencia de obligatoriedad, ¿no es cierto? Eh, lo más importante, uno de los factores más importantes que tiene la regulación de la ley 26727 es que es necesario definir cuándo estamos frente a un ámbito que esté regulado por la ley, es decir, cuándo tenemos ámbito rural y cuándo tenemos contrato de trabajo agrario. Porque obviamente hay un montón de zonas grises que tienen que ver con el lugar geográfico con el que se presta en el que se presta la tarea y con la naturaleza de la prestación de lo que tiene que cumplir el trabajador, que es necesario definir claramente para evitar la confusión respecto de si una determinada cuestión está alcanzada o no por la ley 26727. Y ahora vamos a ver cómo hace la ley para definir esta cuestión. Por lo pronto en el artículo 3 dice quiénes están excluidos de ser considerados trabajadores agrarios. Y ahí enumera, ¿no? Bueno, ustedes lo van a ver cuando lean la ley, pero dicen las personas que realizan tareas industriales, comerciales, turísticas, transportes, servicios o en establecimientos mixtos agroindustriales. Cuando veamos ahora la cuestión de la definición del ámbito agrario, vamos a ver también que por más que estemos dentro de un ámbito agrario, es posible que haya muchas empresas que dentro de ese ámbito realizan tareas que no tienen que ver con la producción primaria agraria, sino que tienen que ver con estas que acabamos de describir. Son turísticas, industriales, comerciales. Obviamente los trabajadores vinculados a esas tareas no se les aplica
el régimen de los trabajadores agrarios, aun cuando el lugar físico pudiera coincidir con el lugar donde se cumplen también tareas agrarias. Y ahora lo vamos a ver. Los demás trabajadores ajenos a la actividad agraria, bueno, acá hace una definición amplia en la que también estaría abarcar los de los incisos anteriores. El servicio doméstico, bueno, ya no se llama servicio doméstico, se llama servicio de casas particulares, ya no está regido por el decreto 326/56 que está mencionado en la norma, sino por la ley 26844, pero está claro que las personas que prestan tareas en el ámbito del hogar, aunque esto sea en el ámbito agrario, no son trabajadores agrarios. Personal administrativo, dependientes del Estado, el personal de cosecha o empaque de fruta. ¿Por qué? Porque están regulados por la ley de contrato de trabajo y también vamos a ver después cómo los categorizamos dentro de ese ámbito, dentro de esa definición para distinguirlos, ¿no? Igual cuando ustedes vieron modalidades del contrato y vieron el contrato de temporada, habrán visto que el contrato de temporada alcanza también, se mete dentro del ámbito agrario y sustrae a los trabajadores de cosecha, que antes era típicamente una tarea de trabajadores agrarios, y los incorpora al contrato de temporada de la ley de contrato de trabajo. Esto ya venía pasando desde la ley 23.808, que lo sustrajo del ámbito agrario, y por más que es una tarea que tiene todos los demás componentes propios del trabajo agrario, está incorporada en el contrato de trabajo de temporada de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué cosa? La cosecha. Los trabajadores alcanzados por convenios colectivos anteriores a la vigencia de la ley 22.248, es decir, toda aquella actividad de naturaleza agraria que antes de esa ley estaba alcanzada por un convenio colectivo, está fuera de la aplicación de la ley 26.727. Y acá vamos al tema del concepto. ¿Qué es la actividad agraria, según el artículo 5 de la ley que acabo de mencionar? Es la actividad que está dirigida a la obtención de frutos o productos primarios derivados de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras. Acá incorporamos las frutícolas, que es la que nosotros tenemos más a mano, mientras no se sometan a un proceso industrial y se desarrollen en ámbitos rurales. Es decir, todas esas actividades que acabo de mencionar, en la medida en que no estén integradas a un proceso industrial, en cuyo caso el proceso industrial absorbería y coparía el ámbito de aplicación legal y por lo tanto excluiría la ley de trabajadores agrarios y pasaría a regirse por las normas, convenios o que quepan según la actividad. Son actividades que admiten la prestación y la aplicación de la ley de trabajo agrario siempre que se produzcan en ámbitos rurales. Y ahora vamos a decir, ¿y qué es un ámbito rural? En nuestro auxilio viene el artículo 6 que dice que ámbito rural es aquel que no contare con establecimiento edilicio intensivo, ni estuviere dividido en manzanas, solares o lotes destinados a residencia, y en el que no se desarrollen actividades industriales, comerciales, de servicio y de administración pública. Es decir, la ley elige como modo de definir qué es el ámbito rural una definición por la negativa. Es decir, que todo es rural, salvo aquello en lo que encontremos esto que describe la norma. Que sea un ámbito donde hay establecimiento edilicio intensivo. Me imagino que con lo de intensivo quiere referirse a muchos establecimientos edilicios. Es decir que si estamos en un ámbito en los que tenemos muchos edificios, tenemos loteos, está dividido en manzanas, solares o lotes destinados a residencia, estaríamos fuera, eso geográficamente nos estaría dejando afuera del concepto de ámbito rural. Y además,
aún fuera del ámbito, digamos, dentro del ámbito rural y fuera del ámbito que podríamos decir urbano, a los fines de sintetizar vamos a definir nosotros, para esta descripción, que cuando la ley dice establecimiento edilicio intensivo o dividido en manzanas, solares o lotes destinados a residencia, es lo que se define como ámbito urbano. Entonces, el ámbito rural es el ámbito que no es urbano, porque no entra dentro de esta descripción, y además es un ámbito en el que no se desarrollan actividades industriales, comerciales, de servicios y administración pública. Entonces vamos a suponer que, de acuerdo a la definición del artículo sexto, el ámbito rural se define por oposición al ámbito urbano, y el ámbito urbano es aquel ámbito en el que existe una edificación edilicia intensiva, se realizan tareas industriales, comerciales y administrativas de la administración pública, o está constituida por un ámbito territorial que está dividido en manzanas o solares para residencia. Entonces, hacemos esa división. Ámbito rural es el que les acabo de definir. Perdón, ámbito urbano es el que les acabo de definir. Todo lo que no es ámbito urbano vendría a ser ámbito rural. Y es relevante que sea ámbito rural a los fines de esta ley en la medida en que ahí se realicen las actividades que describimos en del artículo quinto. Es decir, en ese ámbito que no es urbano es la actividad para obtener frutos o productos primarios provenientes de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, le agrego yo, frutícolas y otras que no se sometan a proceso industrial y se desarrollen en esos ámbitos. Entonces, conjugando artículo 3 con las inclusiones, artículo 5 con la actividad agraria y artículo 6 del ámbito rural, podemos decir entonces que tenemos ahí definido cuál es el ámbito de aplicación de la ley 26.727. Y este es el momento oportuno para decirles que hay alguna excepción. ¿A excepción a qué? Hay actividades que van a quedar encuadradas dentro de la ley 26.727 aun cuando se produzcan en ámbitos urbanos, pero son excepcionales. ¿Cuáles son estas excepciones? La participación en ferias, exposiciones, mercados de hacienda. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en esas actividades están vinculados al proceso que viene de la actividad rural, y en este caso la circunstancia de tener que prestar transitoriamente o temporariamente su actividad en el ámbito urbano, porque ya sea que se está desarrollando una feria, como pueden ser las ferias rurales que se realizan en el ámbito urbano, o que se esté trabajando en mercados de hacienda, donde también se lleva y la hacienda para exhibir y comercializar, no quiere decir que los trabajadores vinculados a esas tareas, por el hecho de pasar al ámbito urbano temporariamente, dejen de estar encuadrados en la ley 2727. Siguen encuadrados ahí, aunque estén prestando estas tareas. Como podrían no estar encuadrados en la ley 26.727, los trabajadores que trabajando en el campo no hacen tareas que están vinculadas a la producción primaria, sino que hacen tareas administrativas, profesionales o industriales. A esos trabajadores, aun cuando están trabajando en el ámbito rural, no se les aplica la ley 26.727. Entonces tenemos que tener ámbito rural y actividad destinada a la producción primaria en todas estas actividades que les enumeró el artículo cuarto. Un segundo. Bueno, como les decía recién,
el artículo 7 viene a explicar cuáles son las actividades incluidas. Y dice que son la manipulación y el almacenamiento de cereales, oleaginosas, legumbres, hortalizas, semillas u otros frutos. Eso está incluido. Siempre que no se realicen en establecimientos industriales, ¿no? Y aun cuando se realicen en centros urbanos, como les expliqué recién. Las que se presten en ferias y remates de hacienda y el empaque de frutos y productos agrarios propios. Estas actividades están incluidas dentro del régimen de la Ley 26.727. Ahora, los artículos 8, 9 y 10 hablan del orden público. Reproducen conceptos de la Ley de Contrato de Trabajo. No trae ninguna regla especial, obviamente establece que toda la normativa es de orden público, que se aplica el principio de la condición más favorable, que no se pueden aplicar por analogía normas de convenios colectivos de trabajo. Digamos, eso no tiene mayores dificultades, y en eso aparece una regulación que, si bien está más sintética que como está regulado en la Ley de Contrato de Trabajo, no discrepa ni desarmoniza en modo alguno con lo que está establecido en esa norma. Por eso ahora vamos directo a lo que es el contrato de trabajo agrario y a la definición que da el artículo 11. Dice el artículo 11 que habrá contrato de trabajo agrario, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios. Hasta aquí, igual que la Ley de Contrato de Trabajo, pero acá le agrega, en el ámbito rural, ámbito que está definido en el artículo 6, como vimos recién, mediante el pago de una remuneración en favor de otra y bajo su dependencia. Persiguiera esta o no fines de lucro, igual que la Ley de Contrato de Trabajo, para la realización de tareas propias de la actividad agraria, en cualquiera de sus especializaciones, tales como la agrícola, pecuaria, forestal, avícola, apícola, hortícola u otras semejantes, le agregamos nosotros, frutícola. Bueno, acá está claro que a la misma definición que la Ley de Contrato de Trabajo trae para definir el contrato de trabajo en términos generales, la ley le agrega en el artículo 11 los elementos que son notas esenciales y típicas del contrato de trabajo agrario. Esto es, que se practique en el ámbito rural y que se trate de tareas propias de la actividad agraria, a las que define no taxativamente, sino enunciativamente, estableciendo estas actividades que consigna acá el artículo 11, que obviamente se extienden a todas las que entren dentro de esas características. Por los artículos 12 y 13, se reproduce también el régimen de solidaridad de los artículos 29 y 30 y 31, de los artículos 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de la subcontratación, delegación, transferencia de establecimiento y para el caso de empresas subordinadas, ¿no sé? y grupo económico. En eso la regulación no discrepa con lo que está establecido en la Ley de Contrato de Trabajo. Y acá viene lo más interesante de todo, que consiste en las distintas categorías de trabajadores, en donde la ley sí hizo modificaciones a la Ley 22.248. Con la ley anterior, los trabajadores rurales estaban divididos en tres tipos de trabajadores rurales. Los permanentes, que son los trabajadores que obviamente tienen un contrato de trabajo continuo, que se sostiene en el tiempo, que está destinado a prestar las tareas que demanda la explotación agrícola a lo largo de todo el año, indistintamente, y por lo tanto no tiene periodos de suspensión. En este sentido, el contrato de trabajo permanente de la vieja ley 22.248 es igual que el contrato de trabajo de la Ley de Contrato de Trabajo de cualquier trabajador que está vinculado en forma permanente con un empleador. La otra categoría eran los no permanentes en la vieja ley, y esa categoría de no permanentes
incluía a todos los trabajadores que eran convocados por necesidades cíclicas, estacionales o transitorias de la explotación, cuya actividad estaba destinada a empezar y terminar una vez que se agotaba esa necesidad cíclica o estacional. Por ponerles un ejemplo, ustedes seguramente por vivir acá están más familiarizados con lo que es la explotación frutícola. En la explotación frutícola ustedes encuentran normalmente trabajadores que son permanentes, que están contratados y viven y realizan todas las tareas que hay que realizar durante todo el año, pero hay algunas tareas cíclicas que requieren el refuerzo de trabajadores para poder cumplirlas en tiempo y forma. En el ámbito frutícola tenemos que después de la cosecha, de lo que vamos a hablar porque es la tercera categoría, después de la cosecha tenemos probablemente bueno, no sé exactamente cuál es la secuencia, pero el raleo. No, el raleo viene antes de la cosecha. La poda, la atada, la limpieza. La poda es cuando se recortan las plantas para sacarle el material de madera que no van a necesitar para permitir que trabaje y produzca mejor la planta para el año siguiente. La atada es lo que viene antes de la cosecha, cuando empieza a aparecer el fruto y las ramas hay que sujetarlas para evitar lo que se llama el rameo de la fruta y mantener la buena calidad. Eh, el raleo, que es el sacar los frutos que uno quiere, digamos, que no prosperen en la planta para poder darle fuerza a los otros. Hay un montón de tareas. Hay limpieza de acequias. Todas esas tareas que se hacen a lo largo del año, con la vieja ley se hacían con trabajadores que se denominaban no permanentes. Y este trabajador no permanente no tenía derecho a exigir tareas ni al año siguiente en la misma actividad, ni en la próxima tarea no permanente. Empezaba y terminaba, cobraba, se le hacía su liquidación final cuando terminaba la actividad, se le pagaba según el modo de remuneración que se hubiera pactado, por día, por hora, por jornal, por unidad de obra. Cobraba también las vacaciones proporcionales y el SAC proporcional para el periodo en el que había trabajado y la relación se extinguía ahí. No tenía ni acción ni derecho a reclamar la repetición del otorgamiento de tareas ni en esa temporada ni en los años siguientes. Y no acumulaba antigüedad para el empleador. Es decir, empezaba y terminaba la actividad y se extinguía el vínculo y toda obligación futura con la persona. Y la tercera, esto con la ley vieja, les vuelvo a repetir. Y la tercera categoría era una categoría que antiguamente era no permanente, como eran los trabajadores de cosecha, que en la década del 80, con la ley 23.808, el legislador sustrajo del ámbito de la ley 22.248 y lo incorporó al contrato de temporada de la ley de contrato de trabajo. Y a partir de ahí, el trabajador de cosecha quedó como un típico antiguo trabajador no permanente que ahora pasó a ser un trabajador de temporada de la ley de contrato de trabajo. ¿Y qué significaba eso? Que todos los años tiene derecho a exigir tareas, tiene que ser convocado por el empleador para retomar la actividad y tiene derecho a que se les aplique y se regule la actividad según los términos de la ley de contrato de trabajo. Acumula antigüedad para el empleador y cuando la relación se extingue tiene derecho a las indemnizaciones que deriven de la naturaleza de la extinción, haciendo valer la antigüedad acumulada, antigüedad que se computa por tiempo efectivamente trabajado. Bueno, esto era con la ley 22.248. ¿Qué pasa ahora con la ley 26.727? Modificó las categorías. Mantuvo en el artículo 16 el permanente de prestación continua. Lo denomina así: trabajador permanente de prestación continua, que era el equivalente en la vieja ley al trabajador permanente. Este no tiene grandes dificultades. Es el trabajador que trabaja desde el 1 de enero al 31 de diciembre todos los meses y está sometido a la actividad. Está vinculado a la actividad permanente, percibe sus saberes mensualmente y obviamente adquiere antigüedad para el empleador, tiene derecho a la permanencia y al otorgamiento de tareas y a la estabilidad
y a la extinción del vínculo tiene derecho a ser indemnizado, si correspondiera por la naturaleza de la extinción, ¿no? En el artículo 17 se establece una categoría que es la del trabajador temporario, que vendría a ser el equivalente al de no permanente de la vieja ley, pero ahora este temporario es distinto, porque este temporario, si bien es convocado igual que antes el no permanente para tareas cíclicas, estacionales, transitorias y de la explotación, se convierte en un trabajador permanente discontinuo, tercera categoría, una vez que es convocado por segunda vez por el empleador. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador temporario, mientras es convocado una sola vez, la relación se rige como en la vieja relación del no permanente y consiste en que, terminada la tarea, el trabajador va a percibir su liquidación final, va a percibir el equivalente a su aguinaldo y sus vacaciones, y desde esa primera vez no va a tener derecho a exigir que lo retomen en las tareas o que lo vuelvan a convocar para realizar la misma actividad u otra. Ese derecho recién se va a adquirir una vez que este trabajador temporario haya sido convocado por el empleador por segunda vez, caso en el que la naturaleza de esa temporalidad se va a modificar y va a pasar a ser un trabajador permanente discontinuo. ¿Por qué permanente? Porque ahora tiene derecho a reclamar tareas, la restitución de las tareas una vez que se repita el ciclo. ¿Por qué discontinuo? Porque su vinculación se va a limitar al cumplimiento del ciclo. Ergo, en estas condiciones va a estar en situación equivalente al trabajador de cosecha, porque se va a convertir en un trabajador de temporada, pero como en realidad la remisión al trabajo de temporada la tienen solamente los trabajadores de cosecha, el trabajador no temporario va a tener las garantías, el trabajador temporario que se transforma en trabajador permanente discontinuo va a tener las garantías y los derechos que ahora le da la ley y que antes con la ley anterior no tenía. ¿Qué dice el artículo 18? Cuando un trabajador temporario es contratado por un mismo empleador en más de una ocasión de manera consecutiva para la realización de tareas de carácter cíclico o estacional o demás supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 17, será considerado a todos sus efectos como un trabajador permanente discontinuo. Este tendrá iguales derechos que los trabajadores permanentes ajustados a las características discontinuas de sus prestaciones, salvo aquellos expresamente excluidos en la presente ley. El trabajador adquirirá los derechos que otorgue la antigüedad en esta ley a los trabajadores permanentes de prestación continua a partir de su primera contratación, si ello respondiera a necesidades también permanentes de la empresa o explotación. Esto quiere decir que si yo contraté a alguien temporario, porque era la primera vez que lo contrataba, pero lo estoy contratando para una necesidad permanente de la explotación, entonces la antigüedad que va a devengar, según la norma, es como si se tratara de un permanente. Esto quiere decir que vamos a tener, el temporario se va a poder convertir en trabajador permanente discontinuo, y al convertirse en trabajador permanente discontinuo ya tiene los derechos del trabajador permanente, es decir, que suma antigüedad y tiene derecho a exigir tareas. Déjenme ver. Bueno, acá es importante que aclaremos que de acuerdo al artículo 20, el temporario tiene derecho a vacaciones. Lo que pasa es que no tiene derecho a gozar las vacaciones, sino que se compensan en el momento de la liquidación final incrementando el monto remuneratorio en un 10% en ese concepto, además de que tiene derecho a cobrar obviamente el sueldo anual complementario que corresponda por el periodo en el que trabajó.
El artículo 22 establece que el trabajador permanente, cuando es despedido sin justa causa, le corresponde una indemnización por antigüedad que nunca va a poder ser inferior a 2 meses de sueldo, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual. Es decir, que el caso del trabajador permanente tenemos un supuesto de un mínimo indemnizatorio que es mejor que el previsto en la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 245 para los trabajadores comunes, cuyo mínimo es 1 mes de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Esto es un cambio interesante porque esto se los digo por los años que llevo en el ámbito del derecho del trabajo. La queja permanente de los trabajadores agrarios era que cada vez que se hacían modificaciones en beneficio de los trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo, aun cuando el interés era que ese beneficio fuera general, como se olvidaban de hacer la misma modificación también para los trabajadores agrarios que estaban regidos por la Ley 22.248, siempre quedaban atrás. Y a veces había normas complementarias que venían después para acomodarlo y otras veces no. Esta vuelta la modificación los benefició porque el mínimo en la indemnización por antigüedad del 245 para todos los trabajadores en común es de 1 mes de la mejor remuneración mensual normal y habitual, y a los trabajadores agrarios les reconocieron 2 meses de mínimo de la mejor remuneración mensual normal y habitual, que también era el mínimo anterior a la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, pero no nos vamos a meter ahí porque no vamos a sondear en todas las idas y venidas y la dinámica de modificación histórica que han tenido estas cosas. Por los artículos 24 y siguientes se consagra las características de la vivienda que se le debe garantizar cuando se provea vivienda, cuáles son las características que tiene que tener la vivienda del trabajador rural, están descritas en el artículo 24. También las características que tiene que tener la alimentación, la provisión de agua potable, la restitución de gastos, la obligación de proporcionar un sistema de traslado cuando el trabajador viva lejos del lugar donde tiene que hacer la explotación. Todas estas son cuestiones que ustedes van a leer de la ley y que regulan aspectos así instrumentales de los derechos y deberes de las partes. Vamos al artículo 32 y encontramos con que las remuneraciones mínimas de los trabajadores agrarios son fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Esta Comisión Nacional de Trabajo Agrario tiene todo su funcionamiento regulado en los artículos, ya les digo, 84 y siguientes de la misma ley. Ahí está establecido cómo está integrado, cuántos miembros de cada ministerio, cuántos miembros de los empleadores y de los trabajadores, cómo sesiona, cómo administra sus recursos y cuál es su ámbito de competencia. Entre otras, lo que nos interesa ahora para este punto es saber que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario regula las remuneraciones mínimas de todas las categorías. ¿Por qué decimos mínimas? Porque obviamente, como ocurre en todo el ámbito del derecho del trabajo, los trabajadores pueden pactar remuneraciones que son más elevadas que esas. Lo que siempre se tiene que respetar, por obvias razones de orden público, son los mínimos, en este caso los establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que determina las remuneraciones por mes, por día y por hora. Si bien en el ámbito del trabajo agrario es muy común los distintos tipos de pactos remuneratorios o de liquidación de la remuneración, se puede hacer en forma mensualizada, en forma quincenal, en forma semanal, por unidad de obra, por comisión individual o colectiva, habilitación, gratificación, participación. El artículo 33 establece todos los modos en los que se puede pactar la remuneración. Lo más importante es que sea cual fuere el sistema pactado de remuneración, el empleador tiene que garantizar la provisión de trabajo suficiente como para garantizar la posibilidad de acceder siempre a los mínimos remuneratorios establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Con esto quiero decir que yo no podría darle a una persona
tan poca tarea para hacer que si la unidad, por ejemplo, que si pacteo tareas, el pago por unidad de obra, no alcance con lo que yo le di a cumplir el valor del valor diario del trabajo. Por eso la ley se ocupa de establecer la obligación del empleador de proveer suficiente trabajo como para que, sea cual fuere el sistema de remuneración, se cumpla satisfactoriamente con los pisos mínimos de tiempo o de forma de remuneración del tiempo invertido. En este caso sería estando garantizado el piso y permitiéndole al trabajador que a través de su mayor productividad, mayor eficiencia, obtenga una remuneración mayor si, por ejemplo, se pactó un valor por unidad de obra, ¿no es cierto? Con esto, ¿qué quiero decir? Si yo trabajo 8 horas y mi salario por 8 horas es 1000, pero en lugar de que pactar el trabajo por tiempo, lo pacté por unidad de obra, es decir, que si yo cierro tantos cajones, me van a pagar tanto por cajón, la tarea que yo tengo que atribuirle al trabajador y permitirle realizar tendría que ser una tal que, cumplida a lo largo de 8 horas y sobre la base de una producción razonable, logre por lo menos los 1000 de la jornada. Porque si yo no le doy cajones para llenar y por lo tanto a lo largo de las 8 horas, haciendo todo lo que tiene a su alcance, el trabajador no llegara por unidad de obra a los 1000 de las 8 horas, tendría derecho a los 1000 igual. Porque los mínimos no pueden ser disminuidos como consecuencia de la elección del sistema remuneratorio. La elección del sistema remuneratorio nunca puede dar como consecuencia que después de prestada una tarea en jornada completa se perciba un monto menor al que corresponde por el tiempo trabajado. Por lo tanto, tenemos esas dos obligaciones. En el pacto de unidad de obra, por ejemplo, tengo que darle la suficiente cantidad de trabajo al trabajador para que cumpla en la jornada normal y supere eventualmente los montos básicos por tiempo. Por el artículo 37 está prohibido el pago de las remuneraciones por bonos, vales, fichas o cualquier tipo de papel moneda distinta a la de curso legal y corriente en el país. Esta es una vieja, en realidad eran prácticas antiguas, yo no las he visto ahora modernamente, pero en muchos establecimientos muy grandes agropecuarios a veces se pagaba a los trabajadores con vales para ser utilizados en la proveeduría del propio empleador. Bueno, esto está prohibido por el artículo 37. El trabajador va generando un 1% de antigüedad por cada año trabajado. Y a partir del 10º año suma un 1,5% de antigüedad. Pero estos son datos bueno, sí, interesantes a tener en cuenta si uno tiene que hacer el cálculo de la remuneración de un trabajador agrario. En cuanto a la jornada, el artículo 40 le establece una jornada diaria de 8 horas y semanal de 44. Esto es una diferencia con la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo tiene una jornada que ustedes saben va de 8 a 48. En el caso de los trabajadores agrarios es 8 a 44 y con una obligación de descanso semanal a partir del sábado a las 13 horas y todo el domingo. Y esto tiene una excepción porque en el caso del trabajo agrario es posible generar o obligar a la prestación en tareas que requieran necesariamente el cumplimiento de tareas en sábado a la tarde o domingo porque la naturaleza de la actividad así lo demanda y esto está más habitualmente presente en el ámbito del trabajo agrario.
Al igual que lo que pasa en el régimen común, la distribución semanal desigual de las horas de trabajo no podrá importar el establecimiento de una jornada ordinaria diurna superior a las 9 horas, es decir, puedo acumular horas a la jornada diurna hasta una hora más, si acumula siempre respetando el máximo de 44, es decir que si yo trabajo solo de lunes a viernes y sumo 9 horas por día, estaría produciendo una hora extra porque me daría 45. La jornada nocturna es la que va de las 20 horas a las 5 de la mañana, según el artículo 41, y tiene un límite igual que en la ley de contrato de trabajo de 7 horas por día y 42 horas semanales. Por el artículo 42 se le puso un límite a las horas extras, es decir, el trabajador rural no puede realizar, hay prohibición de realizar más de 30 horas extras mensuales y no más de 200 horas extras anuales. Hay que respetar la pausa del descanso, que son 12 horas entre jornada y jornada. Bueno, la pausa del descanso semanal es la que yo les dije, desde el sábado a las 13 horas al domingo a las 24, con las excepciones en los casos de tareas que necesariamente tengan que prestarse entre sábados y domingos. Y antiguamente, una de las novedades de la ley 26727 es que al fijar como jornada 8 horas diarias y 44 semanales, introdujo una modificación muy importante porque la ley 22248 no traía jornada máxima, solamente tenía regulados los descansos, y el descanso que estaba previsto era que entre la finalización de una jornada y el inicio de la siguiente debían mediar 12 horas. Pero fuera de la pausa de 12 horas de la finalización de una jornada y el inicio de la siguiente, no había un límite de jornada para los rurales. Así que la incorporación de la ley 26727 fue una sustancial mejora del régimen. Obviamente que si el trabajador tiene que trabajar sábado a mediodía, después de mediodía o el domingo, dada la naturaleza de la actividad, tiene derecho al franco compensatorio dentro de la semana siguiente. Las licencias, según el artículo 50, se aplican las mismas que la ley 20744, así que en este caso los trabajadores rurales tendrían el mismo régimen de licencias más especiales. Y acá viene un tema muy interesante, que es que el régimen de trabajadores rurales tiene licencia parental. Aparte de reconocerle a la madre trabajadora rural las licencias y la protección, la licencia por maternidad, reconoce la licencia parental, es decir, que el hombre, el padre, tiene derecho a gozar de una licencia de 30 días que la puede gozar desde 45 días antes de la fecha probable de parto y hasta un año después de la fecha del parto. Y esto es una novedad porque no solamente no estaba en el estatuto, sino que tampoco es un beneficio que no está en el régimen común. Así que esto es algo para destacar. Por los artículos 54 y siguientes se estableció la misma prohibición del trabajo infantil que rige para el régimen común. También la previsión de que los menores entre 14 y 16 años pueden prestar tareas con un límite de jornada de 3 a 15 horas, de 3 horas diarias a 15 semanales, en los establecimientos que sean de la titularidad de su padre, o de madre o tutor. Necesitan autorización administrativa, y esta autorización no se presta si la actividad del padre, madre o tutor está subordinada a la de alguna otra empresa comercial. En esos casos no hay habilitación para que menores entre los 14 y los 16 años trabajen. Obviamente, si trabajan los menores entre 16 y 18, la jornada que tienen es de
6 horas diarias y 32 semanales. En esto hay una diferencia con el régimen general, que es 6 y 36. Y obviamente tienen derecho a percibir los mismos salarios que los adultos. La única diferenciación puede hacerse según las diferencias de duración de la jornada. Tienen las mismas licencias y tienen prohibición de realizar trabajos peligrosos, penosos o insalubres. Y también rige la misma norma de que si el menor se accidentara porque está realizando actividad de un modo o en una forma prohibida para el menor, esto se va a entender como daño producido por dolo del empleador sin que se admita prueba en contrario. Les dejo a ustedes que lean las facultades, la organización y facultades de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Y por último les aclaro que en el artículo 100 se establece que las disposiciones de esta ley son de orden público y excluyen las contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias en cuanto se refieren a aspectos de la relación laboral contemplados en la presente ley conforme a lo establecido en el artículo 2. Es decir, el artículo 100 viene a completar al artículo 2. En el artículo 2 habíamos visto que la Ley de Contrato de Trabajo es aplicable en todo lo que sea compatible y no se oponga. Y acá el artículo 100 está diciendo la Ley de Contrato de Trabajo no se aplica salvo lo que dice el artículo 2. Bueno, seguimos en el mismo punto. Hasta luego.